vamos a meternos en lo que fue un mundial increíble para los que lo vivimos, para los contemporáneos de esa época, porque era como ir a pelear a la luna contra un ejército invencible, y vos con lo que tenías. Eso fue lo que le ocurrió a Argentina en el Mundial de Italia 90. Primero, antes de meternos en otra cuestión, hay que nombrar a Gianna Nannini y a Edoardo Benato, que fueron los que interpretaron y crearon Un'estate italiana, la canción famosa, que es por lo general elegida como la mejor de todos los tiempos, de los mundiales. El título en verdad es Un verano italiano. Uno dice un estate italiano y suena a un estadio italiano, pero no. La traducción correcta es Un verano italiano. Bueno, con esa canción de fondo se desarrolló todo este mundial que Argentina, más allá del último sabor amargo, la dejó como vivir una experiencia, una aventura increíble. Argentina, campeón defensor. Vamos a ponernos en contexto. 7 campeones del mundo defendían la corona. Maradona, Burruchaga, Ollarticoechea, Ruggeri, Pumpido, Justi y Batista. El resto no había llegado para defender el título. Ya sea porque se retiraron, porque no tenían nivel. El caso de Valdano, que se había retirado y volvió, pero no, según Bilardo, no le alcanzó. El plantel con muchos volantes y defensores, no tantos delanteros netos, solamente Balbo, Canigia y De Sotti como delanteros netos. Porque Gabriel Calderón, que había iniciado su carrera como delantero, ya no era delantero, era mediocampista. Y Calderón también va a tener que ver en la final. Y fíjense este dato que me encargué de buscar esta semana. Desde la final de México 86, la victoria ante Alemania, hasta el debut contra Camerún, la selección de Bilardo jugó 35 partidos, de los cuales ganó, y me lo voy a hacer con así, 7 de 35. Perdió 14 y empató 14. Flojísimo el nivel. Por eso se habla de la selección de Scaloni, que es la mejor de todos los tiempos. En eso sí, en cuanto a continuidad, indudablemente es mejor que esta de Bilardo. Y además de las derrotas, perdió con Australia 4-1. Es verdad que probaba muchos jugadores y que algunos de Europa no venían. Perdió con la Roma 2-1 y perdió con el Mónaco 2-0. Maradona llegó a pleno al Mundial, aunque parezca mentira, venía de ser campeón con el Napoli, llegaba a pleno, pero tenía un problema en la uña del dedo gordo del pie, no la tenía directamente. Pero en el segundo partido se incrementaron los problemas porque le rompieron el tobillo y parecía después una sandía negra. Ruggeri con pubialgia, Burruchaga, Ollarticoechea, Batista y Justi tocados. Así empezaba el panorama del Mundial 90 para el seleccionado argentino. Y todo, créanme, se iba a poner peor. Porque en el segundo partido se fracturó el arquero titular, Neri Pumpido. Trigoria, que era el lugar de concentración de la selección nacional, era verdaderamente una enfermería. Las sedes del Mundial, miren qué ciudades. Aquellos que conocemos Italia nos hubiéramos deleitado estando en ese Mundial. Roma, Florencia, Nápoles, Turín, Bari, Génova, Milán, Verona, Bolonia, Udine, para decirlo mejor, Cagliari y Palermo. Esas fueron las sedes del Mundial. Los candidatos de la prensa eran, en este orden, Italia, el local, que armó el Mundial para ganarlo, Brasil, Holanda, Alemania y el quinto era Argentina. El partido inaugural se jugó en Milán, entre Argentina y Camerún. Igual que en el año 82, Argentina perdió 1-0 el debut del Mundial siguiente al que había ganado. Pero ya vamos a llegar ahí. Primero vamos a meternos en cada uno de los grupos. En el grupo A dominó Italia, el local, con 3 partidos ganados y sin recibir goles. Walter Senga, recordado y odiado por los argentinos, era el arquero que mantuvo a la valla invicta en esa primera rueda. Segundo fue Checoslovaquia, tercero Austria y cuarto Estados Unidos. ¿Por qué nombro todos? Porque clasificaban los mejores terceros. Y por eso Argentina entró a la segunda instancia, porque Argentina quedó tercero en su grupo. Si no, se hubiera quedado afuera. En el grupo C lo ganó Brasil, que también había ganado los 3 partidos. Costa Rica fue segundo. Costa Rica dirigida por Bora Milutinovic, un técnico serbio que dirigió a México en el Mundial 86, a Costa Rica en el Mundial 90, a Estados Unidos en el Mundial 94, a Nigeria en el Mundial 98 y a Chile en el Mundial 2002.
y a su selección no la dirigió. Una cosa insólita en la historia de los mundiales. Tercero fue Escocia y cuarto Suecia. En el grupo D lo ganó Alemania, Yugoslavia fue segundo, Colombia se clasificó tercero y se clasificó a los octavos, con Higuita, Andrés Escobar, Leonel Álvarez, con Valderrama, con Rincón, el equipo de Maturana, y cuarto quedó Emiratos Árabes. Vamos al grupo E, que ganó España, seguido por Bélgica, tercero fue Uruguay, angustiosamente contra Corea del Sur logró la clasificación el equipo que dirigía el maestro Tavares. Tercero llegó Uruguay, se clasificó para los octavos y cuarto y eliminado quedó Corea del Sur. En Uruguay jugaban Francescoli, Rubén Paz, Alzamendi, De León, Bengoechea, Rubén Sosa, Nelson Gutiérrez, un conglomerado de estrellas. En el grupo F, Inglaterra dominó y ganó el grupo, Irlanda fue segundo, Holanda con 3 empates se clasificó tercero y cuarto fue Egipto. Bien, dicho que se clasificaban los mejores terceros, vamos a concluir con el grupo B. El grupo que se inauguró con el Argentina 0, Camerún 1, en Milán, 74.000 espectadores. Pumpido fue el arquero, cometió un error grave en el gol de Oman Bijik, el único gol del partido para Camerún. Simón el líbero, Ruggeri y Fabri los stoppers. Y después, Lorenzo, Basualdo, Batista, Sensini, ¿cuántos? Burruchaga, Balbo y Maradona. Ese fue el 11 inicial de Bilardo para defender el título logrado en México. Bastante conglomerado, ¿no? De volantes. En el inicio del segundo tiempo entró Canigia por Ruggeri, que se lesionó, un poco más ofensivo, y entró Calderón por Sensini. Y ahí apareció el Camerún del burum bum bum, burum bum bum. Yo soy el hincha de Camerún, que tenía a Encoró en el arco, que tenía a Cyril Makanaki, un número 10 que juega bien, y que tenía a Roger Milla, que ya era veterano, pero que entró en el segundo tiempo. Oman Bijik hizo a los 22 del segundo tiempo el gol de cabeza, terminó con 9 Nigeria, Camerún, digo, perdón, me confundí porque Nigeria es el rival que más veces jugó con Argentina de los africanos y tienen camisetas similares. Terminó con 9 Camerún por las expulsiones de Kana Bijik y de Massing, ambos por infracciones violentas a Claudio Paul Canigia, que no se sabe, nadie entendió por qué Bilardo no decidió que fuera titular. El segundo partido fue el miércoles 13 de junio en el San Paolo de Nápoles, ni más ni menos. Allí a vida o muerte contra la Unión Soviética. Si perdemos, dijo Bilardo, tiro el avión en medio del océano. Así de contundente. Metió 5 cambios el doctor. Entraron Canigia, Olarticoechea, Troglio, Pedro Monzón y José Tiburcio Cerrizuela. A los 11 se fracturó Pumpido y entró en escena alguien que sería trascendental, Sergio Goycochea. Argentina ganó 2-0 con goles de Troglio y Burruchaga, pero algo ocurrió. Cuando el partido estaba 0-0, hubo un córner para la Unión Soviética, Maradona parado en el primer palo para despejar la pelota, la despejó pero con la mano. Un penal clarísimo que el árbitro Fredriksson, el sueco, no cobró. Y si no leí mal, en algunas declaraciones años después dijo, vi la mano, pero cuando quise cobrarla ya era tarde. No sé cómo se explica esa declaración. Lo cierto es que la Unión Soviética, uno de los seleccionados más perjudicados en la historia de los mundiales, aquí también fue perjudicado por la segunda mano de Dios. Lunes 18 de junio, en Nápoles, Argentina contra Rumania para cerrar el grupo. La Rumania de Hagi y de la Catus. Monzón el 1-0 y después Balin empata y después hubo que sufrir. Porque si había otro gol de Rumania, Argentina sí iba a volver con el avión hundido en el océano porque se iba a quedar afuera en primera ronda. Finalmente no ocurrió y pudo llegar a los octavos de final. Mal estado físico, Diego demolido a patadas, ni hablar de Canigia, y tercero en la zona detrás de Camerún y Rumania, que pasaron como primero, y quedó último la Unión Soviética. Octavos de final, rápido lo repaso. Camerún le ganó a Colombia 2-1, 2 goles de Milla y un error de Higuita. Todo el mundo lo recuerda porque hay una imagen inolvidable de que la quiere pisar y quiere gambetearlo y Milla se la roba. Checoslovaquia le ganó a Costa Rica 4-1. Costa Rica sin la figura, una de las figuras del campeonato, su arquero Gabelo Conejo, que había sido notable lo que había hecho en la fase de grupos, pero no pudo jugar este partido de octavos y perdió 4-1 Costa Rica. Alemania le ganó a Holanda 2-1,
El árbitro fue Juan Carlos Lustó, el argentino, el papá de Patricio Lustó, que expulsó a Rijkaard y a Rudi Völler, ni más ni menos. Irlanda por penales a Rumania, Italia 2-0 a Uruguay con goles de Schillaci y de Serena, Yugoslavia le ganó a España 2-1, Inglaterra le ganó a Bélgica 1-0. Y en Turín, ante 62.000 espectadores, jugaron Argentina y Brasil. Brasil con Careca, con Alemão, con Dunga, con Branco, con Baldo, con Taffarel, con Müller, con Silas y Renato Gaullo en el segundo tiempo, aquel equipo de Lazzaroni. Argentina con Goicoechea, Simón, Monzón, Ruggeri, Basualdo, Justio, Articoechea, Troglio, Burruchaga, Canigia y Maradona. Todavía no sé cómo no hubo goles de Brasil en ese partido. No me lo puedo explicar. Avasallante en el primer cuarto de hora, sobre todo. La pelota rompía los palos. Goicoechea sacaba pelotas del ángulo. Diego comentó alguna vez que estaba ya roto psicológicamente por escuchar el sonido constante de la pelota contra los palos. Y de a poco fue entrando en partido. En el entretiempo, Bilardo permaneció silente, no dijo nada, solamente les dijo a sus muchachos cuando volvían del túnel: tienen que dárselo a los que tienen la camiseta de ustedes. Si se la siguen dando a los amarillos, vamos a perder. Eso simplemente, dijo Bilardo, el técnico campeón del mundo, no tuvo palabras para contar lo que había sucedido ni para animar a sus futbolistas, solo diciéndole: pásensela la pelota a los de celeste y blanco, no se la den más a los de amarillo. A los 36 del segundo tiempo llegó el gol eterno, el de Canigia, después de un pase genial de Maradona. Diego jugó con 3 infiltraciones en el tobillo. Alemão lo respetó en la jugada del gol, en el arranque, que pudo haber cortado en el campo todavía de Argentina, y nada de esto hubiera ocurrido. Canigia no hubiera eludido a Taffarel, como están viendo allí, y otro gallo cantaría, pero el gallo cantó lo que tenía que cantar. El gol más gritado tal vez de la historia, por lo menos hasta el Mundial de Qatar, del seleccionado argentino, un desahogo, fue más que un gol. El día que se cumplían 55 años de la muerte de Carlos Gardel. Y Víctor Hugo Morales dijo: vos sos Gardel, Diego, roto y todo, mirá la jugada que construiste para que Canigia hiciera el gol. Y por supuesto que no nos podemos olvidar de que en ese partido ocurrió el episodio del bidón, el famoso bidón que me da hasta risa decirlo, ¿no? Si no fuera una trampa absurda. Pero bueno, se armaron 2 bidones, uno tenía una especie de vomitivo o algo por el estilo, y hay algunas imágenes que muestran a los jugadores argentinos diciendo: no, de ese no. Y Branco, sí, tomó de ese y después se sintió mareado durante algunos minutos. En fin, no sé qué decir al respecto. Cuartos de final. Italia sigue ganando y sigue sin recibir goles en contra. Le ganó 1-0 a Irlanda con gol de Schillaci, que estaba intratable. Alemania con gol de Matthaus de penal le ganó a Checoslovaquia 1-0. Inglaterra en suplementario con arbitraje de Codesal le ganó 3-2 en Nápoles a Camerún. Fue tan bueno el arbitraje de Codesal que a ese señor lo nombraron como árbitro de la final por lo que había hecho en Inglaterra-Camerún. Y el sábado 30 de junio en Florencia, en la ciudad de Miguel Ángel, 0-0 Argentina y Yugoslavia. Y con este detalle: a los 31 minutos del primer tiempo, Maradona se le pone adelante a un jugador que estaba amonestado, indefectiblemente tuvo que tocarlo y lo echaron. Savanazovic se llamaba el fulano, y desde los 31 minutos del primer tiempo Argentina jugó con 11 contra 10, pero no pudo vulnerar a la valla de Yugoslavia, y fueron a los penales. Pateó Cerrizuela, convirtió. Pateó Stojkovic el 10 y pegó en el palo. Pateó Burruchaga, convirtió. Pateó Prosinecki, convirtió. Maradona pateó y lo atajó Ivkovic. Empató Savicevic 2-2. Patea Troglio, palo. Se venía el mundo abajo. Patea Bronovic y ahí empieza a construirse la leyenda de Sergio Goicoechea. Porque si Bronovic convertía, quedaba match point. Yugoslavia y Argentina se iba a volver a casa. Pero atajó Goicoechea. Y después pateó De Sotti y convirtió. Y Hatzivesic pateó el último penal para Yugoslavia. ¿Y qué hizo Goico? Lo atajó también. Y con esas atajadas metió a este equipo en semifinales.
un equipo que se arrastraba por la cancha con miles de problemas. La primera semifinal en Turín jugaron Alemania e Inglaterra, empataron 1-1 y Alemania ganó por penales 4-3. Y el martes 3 de julio en Nápoles, en el estadio que hoy se llama Diego Armando Maradona, jugaron con arbitraje del francés Michel Boitreau, Italia y Argentina. Argentina jugó el mejor partido del Mundial, el mejor partido que jugó en este Mundial 90, que fue de flojo para abajo. Bueno, apareció el equipo campeón del 86 y le dio una buena lección de fútbol a Italia, que se puso en ventaja inmerecidamente con un gol del suertudo Schillaci, que aprovechó un par de rebotes para mandarla adentro. Y en el minuto 22 del segundo tiempo llegó el glorioso centro del Vasco Larticoechea y la cabeza platinada que se elevó por encima de todos, la de Claudio Canigia, para convertir el empate. Fueron al suplementario y algo nunca visto ocurrió. El alargue del primer tiempo, el amigo Boitreau lo hizo durar 8 minutos más, y eso que no había VAR ni nada. Antes se daban 1 minuto en un tiempo de 45 de adicionado. Este dio 8 en 15. Bueno, en esos 8 minutos lo expulsaron a Ricardo Giusti, así que Argentina tuvo que jugar lo que quedaba con 10. Además, amonestaron a Canija y a Larticoechea, que por acumulación de amarillas no pudieron jugar la final. Demasiadas ventajas, ¿no? Demasiadas ventajas. Tanda de penales, porque hasta ahí llegó el equipo arrastrándose. Cerrizuela primero convierte. Baresi, mirá vos, Cerrizuela y Baresi, ahí te muestra los niveles distintos de cada uno de los dos seleccionados. Pero Argentina tenía a Maradona. Cerrizuela convirtió, Baresi convirtió, Burruchaga convirtió, Roberto Baggio convirtió, Larticoechea convirtió pegándole a la tierra. Y apareció otra vez Goico. Donadoni ejecuta, ataja Goico, Maradona convierte y Serena ejecuta y ataja a Goico otra vez. Héroe total, con los pies de Maradona, las voladas de Canigia y las manos de Goicoechea, Argentina llegaba a la final del Mundial. Antes de la final pasó un episodio en Trigoria, que todo el mundo después se lo adjudicó a Bilardo, y yo no sé quién para cambiar esa lectura. Apareció una bandera quemada en Trigoria, una bandera argentina. Había pica con los italianos que se habían quedado afuera de su mundial, ¿no? Y Argentina los había dejado afuera y le había convertido un gol por primera vez. Nadie lo había vulnerado a Senga y Canija de cabeza así. Bueno, esa bandera quemada que enardeció a la tropa, dicen que Bilardo fue el que la mandó quemar para justamente sacar todo el potencial y la bronca de los futbolistas. Quedó allí, en leyenda. Domingo 8 de julio de 1990, Olímpico de Roma, 74.000 personas, Edgardo Codesal de México, el árbitro. Goicoechea, Simón, Ruggeri, Cerrizuela, Basualdo, Sensini, Lorenzo, fíjense cómo cambió todo, Burruchaga, Troglio, De Sotti y Maradona. Ni Balbo, ni Canigia, ni Larticoechea, ni Giusti, demasiada ventaja. Después entró Monzón por Ruggeri lesionado, para colmo en el entretiempo, y Calderón por Burruchaga. De los campeones del 86, escuchen este dato, solo terminó esa final Diego Maradona. Los demás ya estaban afuera desde antes. Hubo en el partido un penal muy dudoso, dudosísimo, casi incobrable en una final, que sí el señor Codesal cobró de Sensini a Boller. Pero antes hubo un penal clarísimo, en el vértice del área grande de Alemania, que le cometió Lothar Matthaus a Gabriel Calderón, y que el señor Codesal se hizo el boludo y no cobró. El penal que le hizo, hipotéticamente, Sensini a Boller, lo ejecutó Breme, y casi la saca Goico, pero no pudo. En definitiva, Alemania era mejor que Argentina, hay que decirlo, pero no merecía el seleccionado de Maradona perder de esta manera, injusta. Injusta en el sentido de la arbitrariedad del juez. Para colmo, fueron expulsados Monzón y De Sotti, terminó con 9 Argentina, los primeros expulsados en la historia de las finales de los mundiales. Allí con Maradona llorando y con Beckenbauer y Bilardo saludándose, repitiendo la final del 86. Para cerrar esta historia, ya nos hemos excedido de tiempo, algunos datos finales. La selección argentina fue la que más amonestados tuvo en el Mundial, 23, y la que más expulsados tuvo, 3. Argentina utilizó 20 de los 22 jugadores.
Solamente no jugaron Bausa, el patón Bausa, sí, aunque parezca mentira, estaba allí en el plantel, y Cancelarich, el arquero suplente, en realidad el tercer arquero. Después se agregó Ángel David Comiso, que como se lesionó Pumpido, bueno, lo pudieron llevar para que formara parte del plantel. A Maradona le hicieron 53 faltas, fue el futbolista más castigado en ese torneo. Y por último, en el equipo ideal estaba Gabelo Conejo, el arquero de Costa Rica, estaba Baresi, Ruggeri, en el equipo que entregó la prensa también aparecía Maradona, Roger Milla, Schillaci, Mataus, Hassler, Sifo, algunos de los nombres importantes de este Mundial de Italia 90, que a los argentinos nos dejó una huella imborrable. Los que no lo vieron, esta nueva generación, que tal vez solamente o leyeron o vieron alguna cosa, bueno, busquen que en YouTube van a encontrar partidos del Mundial 90 para ver, sobre todo el de Brasil, ¿no? Lo que fue una hazaña del seleccionado argentino. Y vean el partido contra Italia, un partido que mostró al verdadero campeón del mundo, a ese equipo que fue desarmado por la mala suerte y por las lesiones y por los árbitros, y que no pudo demostrar en la final ante Alemania. Nos queda el recuerdo, la sensación de esa canción de Gianna Nannini que sigue resonando durante cada uno de los mundiales y la hazaña que pudo haber sido si Argentina lograba repetir el título conseguido tan gloriosamente en México 86.